una regla de correspondencia. Hay una función de por medio. Independientemente de la identidad de la que estemos hablando, va a haber una regla, una f minúscula de x. Voy a ponerla así. Hay una f minúscula de x. Entonces, de entrada, tiene que haber una regla de correspondencia. ¿Cuál? Y igual a f de x. Esto, las clases anteriores, nos enfocamos a hablar de que hay un elemento que pertenece al conjunto de los reales y hay otro elemento también que va a pertenecer al conjunto de los números reales. Si no decimos otra cosa, tiene que estar en esa parte. Ya habrá momento en que definamos también lo que será quizá un número complejo, pero de momento es esto. Entonces, esa relación que existía, que habíamos hablado de una regla de correspondencia de un conjunto a otro conjunto, el cual esta iba a ser conocida como la variable independiente y este va a ser conocida como la variable dependiente. La relación que existía de un conjunto a otro mediante una regla de aquí hacia acá. ¿Vale? Entonces, hay a fuerza una regla de correspondencia. Lo que va a suceder con la ecuación diferencial como una ecuación funcional, ¿sale? Esta identidad, la identidad que ustedes están viendo, esta identidad que ustedes ven, la número 1, una F mayúscula, vincula forzosamente una variable independiente, la X, una variable dependiente y lo importante, el hecho que va a hacer que sea diferencial, ecuación diferencial, esa ecuación funcional es una ecuación diferencial porque ya tiene una variable que va a vincular a la derivada o las diferenciales. Ya, la relación que existe, recuerden, ¿por qué va a ser diferencial? Ah, porque nosotros dijimos que la derivada o y' era una relación de cambio entre la variable y la variable x. En cómo varía x, cómo varía y en torno a cómo varía x. Entonces hay una relación de cambio, una razón de cambio entre y x. Entonces, una ecuación diferencial es esa ecuación funcional, una ecuación funcional, es una función, esto es una función que para el ejemplo tiene tres elementos, x, y y'. A fuerza, para que sea una ecuación diferencial, debe de estar en vínculo con esta situación. Un cociente, una razón de cambio de la variable dependiente en razón de la variable independiente. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Sí, todo bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se entiende que si esta relación funcional existe, debemos de poder poner, no es así como que ya quedaba esta condición. Aquí nos va a obligar este valor, esta función que tienen aquí, esta y', ¿se acuerdan que yo les dije que iba a ser una función? Por eso fue todo el discurso que nos echamos 15 días. Y' sigue siendo una función como resultado de transformar a y. ¿Cómo se transforma y? Bueno, pues se pone como una razón de cambio en términos de x. Pero para que exista esta identidad, estamos planteando como la número 1, esta F mayúscula, que tenga como condición de que es igual a 0, la ecuación, lo que tengamos aquí es igual a 0. Pues para que eso suceda, si tenemos una relación de variable independiente, dependiente y una razón de cambio, entonces lo que vamos a ver, que esa razón de cambio forzosamente deberá de tener esta característica. Bueno, aquí voy a hablar de una regla de correspondencia, le vuelvo a llamar F, pero pues le pudimos haber llamado G, para que no se confundan. Entonces aquí puede ser G. El chiste es indicar que esa es una regla de correspondencia, la cual es una regla que va a tener dos valores, va a ser una función bivaluada, ¿sale? Y' es una función bivaluada, ¿por qué? Si yo reescribo esto, bueno, pues en realidad lo que estoy diciendo precisamente que esto es esta ecuación funcional que estamos viendo aquí. La relación que tiene esta ecuación funcional, bueno, pues se tiene que reescribirse así. Si y', ¿no?
tienen vínculo la variable independiente y su variable dependiente, hablar de esto y hablar de esto es exactamente lo mismo. Hay una regla de correspondencia que va a tener una situación bivaluada para que nosotros podamos hablar de la derivación, bueno, de la y'. ¿Está bien? ¿Todo bien ahí? Sí, todo bien. Ok, entonces, vean, esa ecuación funcional la estoy poniendo nada más con una derivada, con y'. Pues esa misma definición la puedo extender a más. Entonces puede ser esa relación funcional, pero en términos de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, enésimas derivadas. Entonces, esa misma, si extiendo ese concepto, voy a poder plantearlo, ¿no? Y' continúo hasta el enésimo elemento igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para el caso de la ecuación 1 que tenemos nosotros en pantalla, vamos a ver que es conocida como una ecuación diferencial de primer orden. El orden va a estar vinculado a la cantidad de derivadas o diferenciales que aparezcan en la ecuación. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Orden enésimo, cuando tenemos n derivadas. Entonces, la manera en que se va a poder identificar una ecuación diferencial, en automático ya podemos nosotros plantear el orden. Ahora, viene en la nota, es tipo, orden y grado. Entonces, el tipo, ecuación diferencial, y puede ser una ecuación diferencial parcial. Aquí, la relación que se tiene para poder hablar de este cociente, únicamente estamos haciendo la variación respecto de x en y. Podemos tener una variable dependiente, pero también podemos tener más variables dependientes del mismo valor. Y entonces pudiéramos hablar que esa es una ecuación multivaluada, ¿vale? No solamente estamos hablando de una función en términos de x, que define una regla en y, sino puede ser que x también defina otras variables. Pues aquí tiene y, pero puede ser y, z, w, etcétera. Entonces, vamos a poder definir, va a haber la manera en que clasifiquemos las ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones funcionales, digo, estamos trabajando con la más sencilla, que es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, cuando a ustedes se les indique qué es una ecuación diferencial, en automático dicen, es una ecuación funcional. ¿Sale? ¿Qué orden? Ah, bueno, pues aquí está y', pues es de primer orden. Si tuviera enésimas derivadas, y1, y', 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 y enésima derivada, entonces diríamos que es una ecuación diferencial de enésimo orden. ¿Está bien? Así como lo planteo aquí, en la ecuación. Esta es una ecuación diferencial. Entonces, nuevamente, aclaro, así rayo. Es una ecuación funcional que vincula en una regla, que es F mayúscula, la variable independiente, una variable dependiente y las derivadas de esa relación. ¿Sale? De esta relación que tengan aquí. De esta regla, que es lo que nosotros vamos a tratar de encontrar. Como se vincula las enésimas derivadas, bueno, pues entonces, al mostrarnos esa ecuación diferencial que tenga en la relación de variable independiente, dependiente y sus derivadas, lo interesante de toda esta ecuación es encontrar la regla, ¿no? O sea, ¿de dónde parte todo? Pues de conocer esta regla de correspondencia. Entonces, si nos da la ecuación, lo único quizá que nos estaría haciendo falta es encontrar la regla de correspondencia que haga que toda esta ecuación funcional se cumpla. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, ¿Sale? Así de sencillo es. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Dijimos, bueno, pues hay que saber derivar. Al saber derivar, bueno, pues entiende también que nosotros debemos de poder encontrar la manera, si ya pudimos ir de aquí hacia acá, habiendo derivado, pues estando acá, ver qué fue lo que derivamos para poder llegar al punto en el que estábamos acá. Es decir, integrar. Entonces,
en sí, las ecuaciones diferenciales hablan de los métodos para encontrar funciones de este tipo, ¿sale? De reales a reales, que verifiquen una ecuación funcional, sea de primer orden, o de orden enésimo, o de orden segundo, o no, o de orden tercero, de orden cuarto, o de orden que sea. Cada una de las ecuaciones funcionales que ustedes tengan se ha mostrado en razón de la práctica que al cumplir ciertas características, las podemos encerrar en ciertos métodos. Entonces, nosotros conociendo la característica de la ecuación diferencial, de la ecuación funcional, entonces ya podemos ver qué método ocupamos para resolverlo. Entonces, hubo gente durante muchos años que estuvo tratando de resolver este tipo de esas ecuaciones funcionales, ecuaciones diferenciales, ¿vale? Y que hallaron, una vez que encontraron una forma, vieron patrones, vieron características que se cumplían en varias y dijeron, bueno, todas estas se resuelven con este método. Y encontrando esta forma, pues entonces este método, pues ya me sirvió y lo ocupo. Y entonces existen las ecuaciones que van a depender tipo, orden, grado, y se van a ubicar. Ah, es lineal, ok. Es diferencial parcial, ah, pues ok. Entonces se halla la característica y se va a resolver en torno al método de acuerdo al tipo de ecuación diferencial que sea. Entonces, por eso se hacen con distintos métodos. ¿Sí se entiende? Sí, profe, creo que hay compañeros que están intentando entrar a la reunión. Perdón, es que ya me trabé acá, a meter a todos. Perdón, 16, nada más están 16. Ah, ahí van. Ya. I'm only acting like this 'cause I like you. Just give me. Vale, perdón, ahí no me he dado cuenta que me faltaban medio grupo. Entonces, nuevamente, repito, porque no estaba. Una ecuación diferencial, de acuerdo a la nota que creo que todos están viendo en el PowerPoint, es una ecuación funcional, nuevamente, porque no escuchó, creo que la mitad no lo escuchó. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación funcional. Es decir, hay una identidad, una función que es igual a 0. Esa ecuación, esta función, vincula variable independiente, variable dependiente y la derivada de esta variable dependiente. Entonces, la exigencia primera que vimos en las clases anteriores es que debe de existir una regla de correspondencia. Y igual a f de x, donde x donde estaba en los reales, y donde estaba en los reales. Sé que existe una regla. Como es una función, es una regla de correspondencia que va a asignar un punto a un punto de estos, a un conjunto de elementos, pero cuya característica por ser función es que asigna un valor a un solo valor de este. ¿Sí escucho? ¿Está bien? Bueno, no preguntó alguien algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos también? Estoy repitiendo lo que ya había repetido hace unos momentos. ¿Qué hicimos una vez que encontramos una regla? Hablamos de su derivada. La derivada como una razón de cambio. Entonces, lo que vamos a encontrar en la ecuación diferencial, en esa identidad, en esa ecuación funcional, esta es una función, ¿sale? Esto es una función multivaluada que tiene variable X, variable Y y variable Y'. Todas son variables. Lo que las va a unir es precisamente esta regla de correspondencia. Y, decía yo, digo, aquí puse la F por poner una regla, que no es esta misma regla. Aquí le voy a cambiar, le voy a poner G para que no vayan a salir con que era la misma regla, no. Son reglas diferentes. Solamente son nombres que le estoy poniendo. Pues aquí Y es igual a un G de X, hay una regla de correspondencia. Entonces, lo que vamos a ver, por eso le cambié acá le puse G, solo son nombres, son reglas de correspondencia. Entonces, vamos a ver que esta ecuación funcional, conocida como ecuación diferencial, ¿sí? Tiene que cumplir. Lo podemos escribir de esta forma o de esta otra forma, porque lo que nos exige es que esta función, esta ecuación funcional, esta relación que tenemos aquí, esta regla, por eso es una ecuación funcional, es una función. Esta regla que incluye variable X, variable Y, variable
y' tiene que ser igual a 0. Es la condición a fuercita. Pero si hablamos de esa condición de que sea igual a 0, bueno, pues podemos decir precisamente que esta ecuación, esta relación funcional, esta ecuación funcional, pues es esta, ¿no? Es esta. Yo puedo poner en vínculo a mi y' y una regla bivaluada de x y y que precisamente determinen esa y'. Entonces podemos encontrar, pensarla así y encontrar esta g de x, ¿sale? Que planteaba aquí, o tratar de resolver la ecuación que está en términos de y', pero la relación que exista entre x y y debe estar definida también por una regla de correspondencia, pero bivaluada. Es una función bivaluada, y'. Entonces, si reescribimos esto, bueno, pues tenemos esto. Entonces, ¿qué están diciendo? Esto del lado derecho es igual a 0, pues es lo mismo. Entonces, significará que esto es igual a esto. Entonces, da lo mismo hablar de la ecuación diferencial representada en esta condición o representarla en esta. Y estaba mencionando que para cuando se tiene una sola derivada, esta relación funcional, o esta ecuación funcional, es conocida como ecuación diferencial de primer orden, si tiene una derivada. Si tuviera 2, pues una ecuación diferencial del segundo orden, 3, enésima derivada, entonces es una ecuación diferencial de enésimo orden, ¿vale? Es una ecuación diferencial. ¿Hasta ahí está bien, Mauricio? Sí, profesor. Los demás, Leonardo, Samuel, que los cantaron después. Ya iba yo recio y me daba cuenta que me faltaba medio grupo. Sí, profe. ¿Va? Jesús Díaz, Iram. ¿Se Sí, entiende? profe, todo bien. Entonces, Sí, profe, todo ya bien. les digo, a ver, Carlos Alfonso, ¿qué es una ecuación diferencial? De forma general. Venga. Bueno, ¿Sí? es que acaba de dejar pasar, entonces creo que me perdí esa explicación. Ok, va. De nuevo, Leiva Rodríguez, ¿qué es una ecuación diferencial? También comentaba, por cierto, comentaba también que ya deben de irle dando lectura al texto del SIL, ¿no? Ya no hay excusa, todos tienen el mismo texto, ¿vale? Lo subí en archivos, material didáctico, en el Teams. Pues ahí ya está, les puse el PDF. Ya deben de estar leyendo la unidad 1 para comencemos ya lo más pronto que podamos a resolver los ejercicios. Vamos a resolver de 5 en 5, comenzando en el 1, 6, 11, 16, 21, así. Entonces, unidad 1, sección 1, pues comienzo a hacer los ejercicios del 1, 6 y así nos vamos. Sección 1, 2, pues comienzo a resolver los ejercicios del 1, 6, 11, 16, 21, 26, ¿vale? Ya vayan leyendo esa parte. Venga, ¿quién dije? Leiva. ¿Qué era una ecuación diferencial, Leiva Rodríguez? Venga. Luis Ángel, ilumíneme. Pues igual me equivoco, profe, pero, o sea, por lo que entendí es una regla de correspondencia, ¿no? Es una ecuación funcional. ¿Dónde está la Ok. ecuación funcional? En la identidad igual a 0. Ok, sí. Entonces, es una ecuación funcional, es una identidad. ¿De quién? De una función. Así dice ahí, definición. La ecuación funcional, entonces es una ecuación que Sí, vincula cierto. una función. ¿Qué característica tiene para que sea considerada como ecuación diferencial? Bueno, a fuerza, tiene una variable independiente. Aquí está, la voy a decir así, está explícitamente dicha. Explícitamente hay una variable independiente. Hay una variable dependiente, la cual tiene que ser una regla de correspondencia de X con Y, a fuerza.
Ok, de acuerdo, sí. Y lo que va a hacer que se llame ecuación diferencial es que tiene derivadas. La derivada, como razón de cambio, se expresa como un cociente, ¿no? De la variación de y respecto de la variación de x. Entonces, de ahí el nombre de ecuación diferencial. Pero forzosamente tiene variable dependiente y una variación. En ese caso son las derivadas. Si tiene una, es una ecuación diferencial de primer orden. Si tiene dos, ecuación diferencial de segundo orden. Si tiene enésimas derivadas, entonces es una ecuación diferencial de enésimo orden, como aquí. ¿Vale? Ese es el tema de todo nuestro curso. Pero se tiene que entender que hay una regla de correspondencia de X hacia Y. Esto existe, ¿no? Hay una regla de correspondencia de X hacia Y. Le puse G, le había puesto F, pero para que no se me confundan con este. Entonces aquí G se entiende que es una regla de correspondencia del conjunto de los reales X que pertenece a los reales a un conjunto Y que pertenece a los reales, ¿no? ¿Está bien? Entonces es una ecuación funcional cuya característica es que está compuesta de variable dependiente y las derivadas que estén en juego. Esa es la ecuación funcional. Esa es una ecuación diferencial. Pues de forma general, pues entonces es una ecuación funcional que vincula variable dependiente y las enésimas derivadas de la función. ¿Está bien? Profe dijo que se podían tener dos variables dependientes, ¿verdad? Es que vamos a ver la forma de la ecuación, de manera que ahorita estoy planteando la más sencilla, una variable independiente. Pueden ser dos variables independientes, las cuales van a vincular no solamente una sola variable independiente, sino dos o tres o cuatro, ¿vale? Pero entonces ya van a ser consideradas como ecuaciones diferenciales parciales, porque ahí no solamente van a variar en términos de una variable independiente, sino pueden variar en términos de las otras variables independientes. Si ustedes tienen una ecuación y tienen más de una variable independiente, pues cuando hagan variar su ecuación, pues entonces toda la ecuación dependerá de cada una de las variaciones de las variables independientes, ¿no? Pero esa entonces estará dentro del tipo de las ecuaciones diferenciales parciales, que entra también dentro del tema de ecuaciones diferenciales del curso. Pero más adelante veremos esa parte. ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Vargas? Fui yo, profe. Sí, gracias. Ok, Jesús. Vale. Gracias. Entonces, ¿está bien? De entrada es así. Entonces, hagámosla siempre. ¿Qué dijimos? Pues siempre comenzamos desde el elemento más sencillo, que en este caso es la ecuación diferencial de primer orden. Y vamos agrandando nuestra ecuación, ¿no? Vamos agregándole más derivadas y entonces nuestra ecuación diferencial o nuestra ecuación funcional que estemos trabajando, pues se comienza a complicar. ¿Qué mencionaba? También, bueno, depende del tipo de ecuación y la forma que tenga. Dije, muchos matemáticos, bueno, a partir de que se habla de la diferencial y se constituyó como parte directa ya de la matemática, a partir de la generación del cálculo con Leibniz y Newton, esto pues explotó. La pura notación, pues, o sea, la notación que manejamos es diferente a la que se manejaba cuando surgió, pero en ese lapso de Newton y Leibniz para acá, muchos matemáticos intentaron resolver ecuaciones de este tipo con derivadas. Entonces notaron, vuelvo a comentarlo, notaron que con ciertas características, ciertas ecuaciones diferenciales se resolvían con un método. Entonces, bueno, pues si cumple esta ecuación diferencial tales características, dicen, bueno, pues se resuelve con tal método. Y así se fueron clasificando. Surge una nueva ecuación diferencial, bueno, pues hay que ver la manera en cómo se resuelve. Pero es que hay muchas ecuaciones diferenciales que se resuelven de igual forma. Pues entonces, la manera en que se resuelva esta, resuelve a las demás. Es por eso que en el caso de la matemática, bueno, no solamente en ecuaciones diferenciales, sino en todas las áreas de la mate, se plantean problemas que buscan tratar de ser lo más general posible para que resuelvan la mayor cantidad de casos posibles.
Entonces incluso se dan premios y todo. Pero una vez que lo resuelve alguien, pues entonces ese se agarra como método para resolver muchos de los problemas que estuvieran vinculados o parecidos al tipo de problema que se resolvió. Surge el método el camino, ¿sale? Es el camino hacia resolver algo. Dan los pasos, las características que debe de cumplir, ¿sale? Cuando se acabe, pues volvemos a entrar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Porque ya aquí apareció que nos quedan 10 minutos. Se acaba los 40 minutos y volvemos a entrar, ¿ok? Al mismo Ok, link. profe. ¿Sí? Profe. Sí, por eso no quería trabajar con Zoom, pero bueno, pues hoy la necesidad nos obligó a brincarnos hacia acá. Ya está, entonces, sigo. ¿Ya se entiende que es una ecuación diferencial de primer orden? Nos plantean, decía yo, nos dan la función, nosotros derivamos. A la derivación, nosotros podemos ejecutarle diferentes situaciones. Hacer una transformación, hacer un cambio de variable, de la forma trigonométrica a la forma lineal, de la lineal a la trigonométrica, plantearla como una razón, un cociente multiplicado por el inverso multiplicativo. Nosotros podemos hacer, como es un número, una función es un número, están los reales, pero la característica que tiene es que tiene variables, ¿no? Una variable pertenece al conjunto, ¿cuál? Conjunto de los reales, sigue teniendo las propiedades de los números reales, ¿ok? Entonces, pues pudimos haber hecho todas las transformaciones con las mismas propiedades de los números reales y de repente ya no sabemos de dónde viene. Entonces, tomo la función, derivo, hago transformaciones y chin, ya estando acá digo, puta, ¿de dónde viene? O el mundo real me presenta una ecuación, la cual yo tengo que dar ahora, ¿quién es la regla de correspondencia que satisface esa ecuación? Si ustedes ven aquí, lo que me va a solicitar una ecuación diferencial, no me da la regla, solamente sé que hay una variable independiente, hay una regla, y está vinculada su primera derivada, en el caso de la ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué me va a pedir esta ecuación diferencial? Pues dame la regla, mi hermano. Dime quién es y igual a g de x. Entonces, la intención de presentar una ecuación diferencial es hallar la regla, la función y igual a g de x que cumple esta ecuación diferencial. Pero ¿se acuerdan que nosotros cuando estuvimos integrando, teníamos una derivada, cuando integrábamos, en automático encontrábamos una constante? Ese fue el conflicto. Y muchos de los profesores de SCOM y de otros lados jamás le ponen atención a esa constante. ¿Qué significa esa constante, Joel Bendía? La constante C, K, A, B, C. ¿Qué significaba? Un cambio en la ecuación. Ajá, ¿qué era? Alfredo, porque no escuchó bien Joel, está ahí música ahí. Era una familia, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo encuentro la solución, yo voy a ver que no es la única ecuación diferencial, la ecuación que yo pueda plantear, no es la única, sino va a haber una familia de funciones, porque al haber derivadas y realizar la integración, en automático esa integración me va a situar en una familia de funciones. La pura C. Pero además, ¿qué creen? No solamente esa familia de funciones puede resolver la ecuación diferencial, habrá quizá otra tanta cantidad de funciones que también cumplan esta ecuación diferencial. O sea que una Y no puede ser la única regla que cumpla esta ecuación diferencial, puede haber varias. Entonces, dependiendo del método o la manera o la transformación que podamos hacer, yo puedo encontrar una familia, y nótese, digo una familia, porque estoy reconociendo que esa tiene una constante asociada cuando yo integro, ¿vale? Ahí hay a fuercita, no me libro de que es una familia, por la pura constante que va a haber. Pero, además de esa familia, hay una familia de familias que pudieran estar vinculadas a las distintas reglas que puedan resolver esta ecuación funcional. ¿Puede existir?
Nosotros con el método que hallemos o con la manera en que resolvamos, pues encontramos una familia de funciones, una que resuelve la ecuación diferencial. ¿Sí me explicó? Edgar. ¿Dónde anda Edgar? Edgar Miranda Luna. ¿Sí estás, Edgar, o no? Creo que su micrófono no sirve, profe. Contestó por el chat. Ah, ya. Es que no, pero como tengo la pantalla completota acá. Déjame ver. Ah, caramba. Ah, es que tengo aquí minimizado también. Ya está. Ya lo veo. Sí, profe Cando. Ok, bien, Edgar. Sigo. Entonces, ¿quién será la solución de esta ecuación diferencial? Pues ya dijimos, ¿no? Queda claro que esa ya es la regla de correspondencia. La g de x igual a y. Entonces, sigo. Esta es la ecuación diferencial. Hablamos del primer caso. Siempre partimos. La tradición indica que empezamos de la parte sencilla y entonces vamos agregando complejidad a lo que vamos resolviendo. Ya entiendo cómo se maneja una cosa. Pues ahora le agrego más complejidad. ¿Vale? Le agrego algo diferente o alargo o pongo un ejemplo que ya no se envuelve con lo que ya tenía. Me obliga a construir algo superior. ¿Sí? Entonces, el método científico así trabaja, de lo sencillo a lo complicado. Entonces van a ver, con toda la metodología que podamos ocupar, que vamos a poder resolver ejercicios que pues están bien perros, ¿no? Planteamiento. Y espero que también tengan ya su matemática, porque vamos a poder, tengo ahí varios ejercicios que resolví, bueno, con matemáticas, creo que MATLAB, Maple, tengo ejercicios ahí. Necesito echarme un brinco a sacarlos desde mi computadora, tengo hecho un relajo ahí, pero bueno, ya está. Entonces, se llama solución particular. Vamos a resolver quién es esta identidad en términos de la variable y, la variable y independiente. Se llama solución particular de la ecuación 1,2. Ya dijimos que esto va a ser la condición es que se consideren de la misma forma, ¿no? Entonces, de la ecuación 1 o 2 en el intervalo. Si hay una función y igual a g de x, bueno, pues se entiende que hay un dominio y un contradominio. ¿El dominio quién será? Pues el intervalo donde está definido los elementos x, ¿no? Entonces, en el intervalo AB, si cualquier función, aquí le llama, para que no haya conflicto, una phi de x, la cual, cuando nosotros tomemos esa phi de x, y igual a phi de x, hay una regla de correspondencia, a sustituirla en esta ecuación funcional, dice la cual, si se sustituye en esta ecuación junto con su derivada, ya encontré esta, ya tengo la regla, y sustituyo la derivada de esa regla, pues entonces voy a encontrar que esta ecuación es igual a 0. Cuando yo hago eso, pues entonces encontré la solución, que es conocida como solución particular a la ecuación diferencial. Entonces dice, la cual, si se sustituye en esta ecuación junto con su derivada, la convierte en la identidad respecto a x en el intervalo. Entonces, vean, aquí la nota me parece mejor que lo que estoy poniendo aquí para que no haya confusión. Dice, y es igual a phi de x, ¿vale? Cuando yo encuentro su derivada, pues entonces y' es igual a esto, ¿no? O sea, entiendo que es así, y'. Tengo una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, pues si ya encontré el valor, entonces voy a encontrar que la regla general que andaba yo buscando de este tipo, igual a 0, pues lo que tengo que hacer es sustituir los valores, ¿no? ¿De quién? Pues de esa regla que acabo de encontrar y su respectiva derivación. Tiene que cumplir la ecuación funcional, ¿vale? Y si ven, esta parte que teníamos aquí arriba, esta es una phi minúscula y aquí voy a plantear la otra que es en razón de una phi mayúscula. Esa phi mayúscula dice que es la que va a determinar la solución, ¿no? Como una forma implícita. Entonces, puede ser que no encontremos
que no podamos hacer la separación, ¿sale? Directamente. Hay funciones que no se pueden separar. Digamos, voy a plantear una función llamándose a sí misma. Entonces, y es igual al seno de x más y. Ahí hay una función definida implícitamente. Ya estaba ya hablando solo. Perdón. Ya iba yo bien entendido con la clase y no los había agregado, perdón. Entonces, va. Tenemos la regla. Hay una regla implícita. No puedo decir la regla explícitamente. Así como X multiplicando a K 20 veces, ¿no? El mismo valor. No, aquí hay una regla que depende de no. Ahí va la variable Y aquí la variable Y también. Entonces, esta es una regla definida implícitamente. Pues implícitamente no me queda de otra más que decir, bueno, pues aquí hay una regla de correspondencia. ¿Cuál? Yo no puedo decir rápidamente la phi de X, la regla, en términos de la X. No puedo dar explícitamente la regla, pero hay una regla aquí, o sea, fuercita, hay una regla de correspondencia. Está vinculado a ambos. Entonces, si yo quiero escribirla, nótese, la regla implícita que está definida aquí es esta que estoy llamando phi mayúscula, y es una función bivaluada, ¿no? La cual es una ecuación también funcional que depende de X y de Y. Entonces, cuando ven ustedes la nota, dice
la ecuación phi mayúscula de x, y es igual a 0, que determina esta solución como una función implícita, recibe el nombre de integral, pues en este caso es la integral particular de la ecuación diferencial. Entonces, ¿dónde está definida? Pues se entiende que si x está definida en un intervalo a, b, bueno, pues entonces también, bajo la regla de correspondencia estará definida en un c, d, esa regla. Y entonces nosotros vamos a tener que resolver, sea de forma explícita o de forma implícita, la ecuación que defina, esta ecuación funcional, que define esta otra ecuación funcional, conocida como ecuación diferencial. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo, Leonardo? Nicolás. No, profesor. Sí, profe, todo bien. Sí, Luis Valladares, ¿todo bien? ¿Cuál es la forma de y igual a y en función de x? Ok, esta pudiéramos nosotros decir que es la forma explícita de la regla. Pero muchas ecuaciones no nos van a dar la forma explícita de la regla, como es el caso que estoy planteando. Si aquí ustedes se dan cuenta, está vinculado, hay un vínculo. No pueden decirme que no. Y es igual al seno de x más y. Bueno, pues tengo la variable independiente, pero dentro de esa relación que existe de x y y, chin, está el seno. No puedo separar la regla, no puedo decir la regla explícita. Cada y es igual a ¿qué le hace x para que se encuentre el valor bajo la regla de correspondencia? Pues como está la misma y incluida, aquí hay una regla implícita. Si yo yo realizara la derivación, puedo mostrar que efectivamente puedo separar la y' de esta regla que tengo aquí. ¿Sale? Porque vamos a hacer ejercicio, ya saben, la clásica. Se ve la teoría, primero la parte intuitiva, la teoría, partimos de algún ejemplo y luego hacemos ejercicios. La tradición indica que así se aprende. ¿Vale? Entonces, explícitamente tendría yo que decir la regla cuando no se puede, porque no puedo dar la regla rápidamente en términos de x hacia y. Entonces, esa es una regla implícita. Pero si podemos hallar esa regla implícita en términos de la relación que existe, ¿no? Entonces, esa, a final de cuentas, tiene el nombre de integral o integral particular de la ecuación diferencial. Entonces, esa, digamos, vamos a ver. Hay una relación, sea implícita o explícita. Explícita es así, donde puedo decir la regla. Tengo mis elementos x y mis elementos en y. Y voy a definirlos en un intervalo de a a b. Aquí está mi intervalo de definición, donde mi ecuación diferencial, mi función existe. Yo derivo a y' es igual a f' de x. ¿Sale? ¿Qué significa derivar? Bueno, pues significa encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva. Y entonces puedo hacer un gráfico también acerca de esta curva. Puedo tratar esta ecuación en términos de mi curva, de mi derivada. Puedo darla. El ejemplo básico, así para que se vea, no complicarlos, es, dale, y igual a x cuadrada. ¿Quién es su derivada? 2x. ¿Vale? Entonces, ¿quién es la gráfica de esta curva? ¿Todos de acuerdo? Entonces, imagínense que a ustedes les dicen, bueno, tengo esta ecuación diferencial, y' menos 2 veces x igual a 0. ¿Sale? ¿Esa es una ecuación diferencial, sí o no? ¿Por qué? Porque tiene vínculo a x y a y'. ¿Sale? Que no otra de las características, voy a hablar aquí. En algunas ecuaciones, por eso va a depender.
las ecuaciones diferenciales se resuelven en torno a la característica que tengan. Y dije yo, son el método de solución de la ecuación diferencial dependerá de la forma que tenga la ecuación diferencial. Algunas ecuaciones diferenciales no aparece, digamos, la variable y, solamente x y y'. Este es el caso. Esta es mi ecuación diferencial. Tengo una ecuación diferencial que vincula a variable x y no aparece y. Pues pudiera pensar que mi función es f, x, y'. Pero yo sé de por medio que aquí hay una regla de correspondencia, solo no la conozco. Imagínense que nos dieron esa. ¿Quién es? Puta, pues es que esta es la f de x, y, ¿no? Igual a 0. O la f mayúscula de x, y, igual a 0. Cuando yo integro, ¿quién voy a obtener? No obtengo esta, ¿eh? O sea, yo sé que mi trabajo es de aquí hacia acá, pero la ecuación diferencial que voy a resolver me dice que y igual a x cuadrada más c. Entonces, aquí hay una familia de funciones que van a tener precisamente que su derivada es esta, ¿no? ¿Sí o no? X cuadrada más 20. Su derivada, ¿cuánto es? 2x, ¿no? ¿Sí o no? X cuadrada más pi. ¿Quién es su derivada? Pues 2x. Entonces, a mí me dan la gráfica en azul y me dicen, bueno, ¿quiénes son las funciones que cumplen que su derivada es esa? Pues es una familia de funciones. ¿De qué forma? X cuadrada más c. ¿Estamos? Entonces, va a haber ecuaciones donde aquí no aparece la y, ¿vale? Lo ideal es que aparezca también y, pero va a haber ecuaciones donde me digan, bueno, a ver, mi hermano, ya que estás ahí de picudo, ¿quién es la regla que cumple eso? Pues ahí no aparecen las X, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Pero yo sabiendo que... Todo hacer ejercicio. Yo sabiendo que y es una función de x, pues entonces todo lo que realice voy a tenerlo que hacer en términos de la x. Entonces, si reescribo esto, ¿qué voy a tener? Entonces, esto está aquí. ¿Sí? Y' entre y es igual a 1. O al revés, y, esta la pueden reescribir como dy en dx, dy en dx, 1 en y es igual a 1. ¿Vale? Y si ven, dx en dy Un chocolate. al x. ¿Quién cumple esto? Logaritmo natural de y es igual a x más c. Pues ya estoy resolviendo, vean, eso es lo bonito. Ya estoy resolviendo la ecuación diferencial. Que no tiene elementos en x, que no aparece la variable y, pero, en cambio, como sé que hay una función, yo tengo que encontrar esa función. He aquí la función. Logaritmo natural de y es igual a x más c. Pero puedo aplicar la función inversa, todo lo que ya aprendieron. Entonces digo que y es igual a e a la x más c, o simple y sencillamente digo que k es igual a e a la x. E a la c es k. Esa es la familia de funciones que cumplen esta ecuación diferencial, la cual no tiene ningún elemento en x. Pero su respuesta es que esta familia de funciones cumple esta ecuación diferencial. ¿Estoy bien? Francisco Ismael. Francisco Ismael, ¿dudas? ¿Hay alguien que tiene abierto su... Pablo, cierre su micro. Ya está. Francisco Ismael, anda, Chávez. No lo veo. Edgar. ¿Dudas? ¿Todos van entendiendo, muchachos? ¿O nada me están dando el avión? ¿Ya vieron cómo era importante la parte introductoria del curso? Precisamente porque si no hablaba uno de esa parte, lo otro
El curso era empezar así como estoy empezando hoy. Brian, Flores. Sí, profe. Todo bien. ¿Todo bien? Israel. Todo bien, profe. Va. Carla, no ha hablado. ¿Dónde anda? Aquí, profesor. ¿Todo bien? Sí, hasta ahorita todo bien. Ah, ¿cuál Carla? Carla Bazán. Perdón, Carla Bazán. Carla Molina, gracias. Todo bien, profe. Va. ¿Dónde está la otra chica? Que no la veo. Bueno, ya se me perdió. ¿Sofi anda o no? Ya no entró. Está bien, sigo. Entonces, va. Dice, bueno, solución particular y solución general. ¿Vale? Entonces, se llama solución general de la ecuación diferencial 1, 2 a la función. ¿Sale? La función y igual a phi de x, c. Si ustedes dan un elemento en concreto, ya dije yo, cuando ustedes encuentran la solución de la ecuación diferencial, es una familia de funciones, ¿están de acuerdo? Cuando ustedes integran, les sale una c. Pero si ustedes les dan un elemento en concreto a la c, ¿qué obtienen? Pues una solución particular. Pero si no hablan de quién es esa c en concreto, la solución es considerada como solución general. ¿Está bien? De la Cruz Víctor Hugo. Sí, profe. Entonces, puedo ver, hace rato decía yo, en concreto puedo dar esta como solución de esta ecuación diferencial, ¿sale? Pero la forma general, cuando yo intento resolver esta ecuación diferencial, es que es y' es igual a x cuadrada más c. Entonces, lo que puedo hacer yo para hablar de un elemento en concreto es decir, bueno, cuando x es igual a 0, y vale 0. Esto va a ser llamado como condiciones iniciales. ¿Sale? Entonces digo, bueno, no solamente me basta la ecuación diferencial, sino que voy a plantearle ciertas condiciones iniciales. ¿Cuándo? Esta ecuación diferencial, cuando x vale 0 y y vale 0. Pues chido, ¿no? O pude haber dicho, la otra forma de denotarlo es así. Cuando y vale 0, como es una función, o f de 0 es igual a 0. X es igual a 0 y igual a 0. Entonces me da la ecuación. ¿Quién es la función de esta ecuación diferencial, ¿no? Cuyo valor, cuando pasa en 0, en x, y en y igual a 0, cumple. Entonces, cuando yo integro, veo, yo sé a fuerza que es una familia de funciones. Entonces, pero me dicen, pero no me interesan todas las funciones, sino me interesa una en concreto. ¿Cuál? Cuando x vale 0 y y vale 0. ¿Cuánto vale entonces c? C vale 0. Y entonces estoy efectivamente haciendo referencia a esta. ¿Sale? Si x hubiera valido 1 y y1, pues entonces estuviera yo haciendo la validez x0. Vamos a pensar, en x0, cuando x vale 0, y vale 1. Entonces, ¿quién es la familia de funciones que voy a ver? Pues si en x igual a 0, y igual a 1, entonces voy a encontrar que si x es 0 y y igual a 1, c vale 1. Entonces lo que tengo aquí, esta familia de funciones, ¿no? En particular, la función que cumple esa condición inicial es esta que está en anaranjado. Entonces, hay dos formas de resolver la ecuación diferencial. Una, con condiciones iniciales dando la solución particular, y otra, dejándola de forma general
como la familia de funciones. Entonces, la parte que hacemos referencia aquí arriba, la solución particular, hace referencia a definir elementos en concreto, ¿no? Aquí hablaba de los elementos en concreto, y aquí habla de los elementos en general. La regla de correspondencia que vincula no solamente a los valores bajo la regla, sino también a la familia de funciones. Entonces dice que para cualquier valor del parámetro C es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, así como se encontraba que la ecuación diferencial le dan esa condición, bueno, pues pudiéramos determinar para una forma implícita la misma característica, ¿no? Implícitamente. Recuerden, una es la solución explícita y la otra va a ser la solución implícita. La regla que existe de por medio, pero ahora tiene que considerar la familia de funciones que determinan la solución general. Como función implícita, y esa solución general se va a conocer como la integral general de la ecuación diferencial. ¿Dudas? Vargas, Piram, Carla, Bazán, ahora sí, dígame, ¿dudas? Pues algunas, pero creo que tengo que hacer varios ejercicios como para entenderle bien. Ahorita vamos a hacer ejercicio. O sea, la parte, siempre he dicho, la parte intuitiva para mí es importantísima. Si intuitivamente no van entendiendo, pues ahí tengo una falla. Luego, formalizando, estoy poniendo las definiciones, ¿vale? Por eso siempre comienzo hablando intuitivamente. Defino, una vez que defino, hago un ejercicio, ejemplos, y luego ustedes hacen ejercicios. Se los dejo de tarea o en la misma clase van resolviendo. Les voy a poner un ejercicio, ¿vale? Entonces, ejemplos. Verificar mediante sustitución que esa función que ustedes tienen ahí, seno de x entre x, es solución de la ecuación diferencial. Entonces, tengo una ecuación diferencial, una identidad, ¿vale? Puedo ver que aquí sin problema puedo separar. Tengo una variable x, tengo una variable y y tengo una primera derivada, ¿no? Y me dicen que esta es solución de esta otra. Y nótese, solución, no hay como una C, no es una familia de funciones, sino simple y sencillamente es esta función en concreta la que tiene que ponerse acá y mostrar que cumple, que al sustituir y igual a eso y su derivación igual a aquí, tiene que cumplir esa identidad. Sacámoslo. ¿Se tiene eso? ¿Sale? ¿Qué más se hace? Derivada de esto. Por eso es importante saber derivar. Derivada de esto. Derivada de la de arriba por la de abajo. Derivada del seno es la derivada de un cociente. Derivada de la de arriba por la de abajo. Derivada del seno, coseno por la de abajo, que es x. Menos derivada de la de abajo. Derivada de la de abajo es x. La derivada de x es 1 por seno. Entre la de abajo al cuadrado. ¿Vale? Derivada de un cociente. Eso no hay problema. Luego, esta se puede separar. X arriba, x abajo. Y aquí me queda una forma cuadrática. ¿Está bien? ¿Qué más? Multiplicando por x en ambos lados, vamos a ver que esto es xy'. Aquí sería coseno, y aquí nada más me queda una x. Y luego, pues nada más reescribo la forma que ustedes vieron, porque dado que este es y, si uno este era y, es la regla. Esta y, pues la ubico como la y que es, y la paso. Está restando, sumo el inverso aditivo del negativo, ¿no? Y aquí sería más y. ¿Sale? Sofi, entonces, aquí es y entonces van a ver que cuando yo sumo y aquí en ambos lados, van a ver que esa era la y que estaba asignando, más coseno. Esto con esto se va, y voy a obtener que y más x' igual a coseno de x, que es precisamente la ecuación diferencial que estamos hablando. Eso implica que esto es así como se indica. Pues primero, dan la ecuación diferencial,
nos dan la propuesta de que quizás sea esa una solución que resuelva la ecuación diferencial, nos dan la regla de correspondencia, que en este caso es explícita. Venga, Gerardo Espinosa, dígame quién es la regla de esta. Gerardo Espinosa. Sin miedo, Gerardo. Ni en chat, ni acá. ¿Dónde andas, Gerardo Espinosa? Samuel, ayuda a su compañero que está ausente. Samuel Castillo. ¿Quién es la regla de correspondencia aquí? ¿No sería la variable X, profe? No, a ver, ¿a quién le ayuda? ¿Se acuerdan que estuvimos insistiendo nosotros que debemos de saber decir la regla? Ernesto SB. Supongo que alguna identidad de intercambiar seno. La regla, así inmediato, sería la X, cada elemento que yo tenga, ¿qué le hago? Voy a poner el producto del seno del argumento por el inverso multiplicativo del argumento. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo todos? Y es igual al seno de X entre X. Ok. Sí, pero dígamelo como regla. Ah, pues y es igual al seno del argumento por el producto del inverso del argumento, ¿no? El inverso multiplicativo. ¿Está bien o no? ¿Qué? ¿Dónde andan, Carla? ¿Dudas? Sí, yo la verdad no entendí muy bien. O sea, la regla de la correspondencia es como decirlo bien. No sé si me explico. No. Aquí, o sea, cuando ustedes hablan de una función, nuevamente, tengo un conjunto y otro conjunto. X y Y. ¿Qué voy a hacer? Vincular elementos de este conjunto con uno y solo uno de este lado. Eso nosotros dijimos que iba a ser la función. Y dijimos que una función es una regla de correspondencia. Lo que haga corresponder de este punto a uno y solo uno de este lado, es una regla. Yo decía, la forma más básica que estuvimos viendo, cada elemento que yo tenga lo multiplico consigo mismo. ¿Sí o no? Esa es la regla para esta. ¿Y quién era esa regla? ¿En torno a quién la íbamos a vincular? A lo que estuve insistiendo yo mucho. Tú te escribiste después, ¿verdad, Carla? ¿Mazán? Sí. Ok. Entonces, a los compañeros les estuve insistiendo, tuvimos 15 días insistiendo que la regla de correspondencia se va a dar respecto al argumento. Entonces, mi argumento es X aquí, y entonces tengo que ver el argumento mediante la regla, ¿qué sucede? Entonces, la regla es Y igual a f de x, le puse aquí f de x para que fuera notorio que la relación que se tiene aquí es en términos de la x. Entonces, el argumento, la regla es el argumento que tengo, seno del argumento, que multiplica al inverso multiplicativo de x. ¿Todos de acuerdo, muchachos? Luis Ángel. Sí, profe. Edgar, ¿por ahí andas? ¿Sí entraste o no? Edgar Luna. Hijo, y se volvieron a salir. Está bien. Ok, entonces, ahí hay una regla de por medio, Carla Bazán. Entonces yo debo de poder decir la regla. Me casé con ello. 15 días para que entendiéramos esa parte. Integramos, derivamos. O sea, intenté dar un repaso rápido de la herramienta del material que íbamos a comer para que llegado esto, pues todos estuviéramos en la misma comunicación, en el mismo nivel de comunicación. Pero bueno, Sí, profe. continuamos. Sí. Creo que sí, ya le entendí. Sí, ya. ¿Sí? ¿Está bien? Sofía. Sí. Sofía. Sí, profe. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien, Sofía? Sí, es que hace ratito tuve un poquito de problemas para volver a ingresar al link cuando se acabó, pero ya, todo bien. No todos, o sea, recuerden,
El hecho de que les pregunte es para que saquen dudas, no es para molestarlos, ¿vale? No para que saquen de onda, pero sí necesito que me hagan preguntas. Bien. No, para nada, profe, sí. No, o sea, no tú. O sea, lo estoy diciendo a todos en forma general, ¿eh? Nos vemos mañana, continuamos con esto. Si vuelve a ocurrir lo mismo, pues de volada nos vamos a tener que brincar otra vez a Zoom, ¿vale? Nos vemos en el Teams mañana. ¿Va? Muchas gracias, profe. Vale, Hasta mañana. buena tarde a todos. Gracias.